La siguiente declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed Liemani el 22 de junio del 2007, cuyo título: Breves palabras sobre el anticristo, el mentiroso más infame. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con todos los profetas y mensajeros de Dios y sus purificadas familias, desde el primero de ellos hasta el último, así como todos los ansar de Dios, en todo tiempo y lugar, hasta el día del juicio final. Oh comunidad de los musulmanes, es cierto que en la declaración explicativa del Gran Corán no digo nada acerca de Dios excepto la verdad, y no digan sobre Dios lo que no sabéis. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, sadaqallahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 43. Oh comunidad de musulmanes, Dios solo hizo de mí que sea vuestro salvador de la sedición del falso Mesías, debido a las narraciones y los hadices de sedición que hicieron que la verdad aparenta ser la falsedad y la falsedad como verdad. Y el anticristo quiere decir que es el Mesías Jesús hijo de María y decir que es Dios el Señor de los mundos. Y de hecho es un mentiroso, por eso se le llama el falso Mesías. No le corresponde al hijo de María decir eso. De hecho Dios ya les ha informado en el Corán de su identidad, y que es el mismísimo Satán, el maldito. Ha informado, oh comunidad de musulmanes, que si no hubiera sido por la gracia de Dios sobre vosotros, y su misericordia con la verdadera declaración explicativa del Corán, con la lengua del esperado imam al-Mahdi, habríais seguido a Satanás, oh comunidad de musulmanes, excepto solo unos pocos de entre ustedes. Y esa es la verdadera interpretación de las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 81 al 83. Aquí va la verdadera interpretación de este versículo. Y no es una deducción mía a base de conjeturas que carecen de valor ante la verdad, más bien mediante textos extraídos del Gran Corán, hablando sobre el mismo tema. Y no es por analogía o ijtihad, sino más bien mediante la verdadera declaración explicativa del Corán, desde el mismo Corán. Y no es ninguna nueva revelación. Ahí va la interpretación correcta con el permiso de Dios, mediante preguntas hipotéticas. Pregunta número 1. ¿Quién es el grupo de los creyentes que solían asistir a las conferencias del mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, para escuchar los hadices del mensajero de Dios, y luego cuando salen de su presencia, traman difundir cosas opuestas a lo que él decía? Respuesta número 1. De hecho, ese grupo son los hipócritas de entre los judíos, de los satánicos demonios humanos, que solían presentarse ante el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, y dieron testimonio ante él de la unicidad de Dios, y que Muhammad es su mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Y eso para que aparenten ser ante la gente que son los compañeros del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia exteriormente, pero que traman en sí conspiración y incredulidad. Quieren estar entre los narradores de los hadith sobre el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, para ganar la credibilidad de los creyentes, con el fin de contarles hadices opuestos a lo que dijo el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia.
y eso con el fin de desviar a los creyentes del camino de Dios, emitiéndoles fatwas. Entonces les seducen a través del hadith, porque sabían que nunca podrían seducirlos a través del Corán, que Dios prometió a los creyentes proteger de cualquier tipo de distorsión. Y este grupo es la secta que Dios mencionó en otro capítulo del Corán, de manera que reveló unas horas sobre sus asuntos y su engaño. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 63, versículos del 1 al 2. Y esa es su desviación de Dios y de su mensajero, tramando difundir cosas opuestas a lo que Él dijo. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con Él y su familia, mientras frente a Él dicen la verdad. Y el mensajero de Dios se quedaba asombrado de lo que solían decir ante Él. Y asimismo, para que sus verdaderos compañeros vean que gusta al mensajero de Dios lo que solían decir en su presencia. Y eso es, para que confíen en ellos y cojan conocimiento de ellos, y eso es porque van a tramar decir cosas opuestas de lo que Él dijo después de salir de su presencia, para desviar a los creyentes en seguir la verdad. Especialmente después de la muerte del mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Pero Dios le aclaró al mensajero de Dios Muhammad sus asuntos en el capítulo de los hipócritas, el capítulo 63 del Corán. Entonces, ¿por qué no los expulsó? Respuesta número 2. El mensajero de Dios no los expulsó porque Dios le ordenó no expulsarles y que se aleje de ellos, pero sí advertirles, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 81. Pregunta número 3. ¿Por qué Dios ordenó a su mensajero que se alejara de ellos y no expulsarles? Respuesta 3. Dios ha ordenado a su mensajero a que no les vaya a expulsar, para saber quién creerá en la verdadera declaración explicativa del Corán y aferrarse a la cuerda de Dios, el Gran Corán, y quién negará la verdadera declaración explicativa del Corán, de manera que se va a alejar de él y luego afirmar que cree en el Corán, mientras se aferra a los hadices inventados que contradicen las palabras de Dios en su totalidad y en detalle. Y eso porque el Corán es la referencia de la sunna del mensajero de Dios Muhammad, y lo que hay en la sunna, que no es proveniente de Dios y su mensajero, seguramente los creyentes encontrarán entre ello y el decreto del Gran Corán una contradicción enorme. Y eso es si reflexionan en los versículos claros y unívocos del Corán, y no los versículos alegóricos. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 81. Pregunta 4. ¿Cuál es el asunto relacionado con min al-amni aw al-khawfi adha'u bih? Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 83 para los creyentes. Respuesta 4. En cuanto amrun min al-amn, son las palabras de Dios Todopoderoso. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 59, versículo 7. Y eso porque quien obedezca a Dios y a su mensajero tendrá seguridad en esta vida mundana y estará seguro en el día de la resurrección. En cuanto a su palabra aw el-khawf, Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 83.
Y eso es una conspiración de los satánicos humanos de entre los judíos, para que los musulmanes piensen que es una orden del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En cuanto al significado de esto, Adaube, Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 83. Y eso es la discrepancia entre los eruditos de la nación islámica con respecto al asunto de este hadith. Algunos de ellos dicen que es verdad y es proveniente del mensajero de Dios, y de entre ellos están aquellos que niegan que sea procedente del mensajero de Dios, y entre ellos están quienes debilitan este hadith o desacreditan a su narrador. Entonces, de esta manera, el desacuerdo se extenderá entre los eruditos de la nación islámica. Pero si lo exponen ante el decreto del Gran Corán, entonces sus imames, a quienes Dios dio autoridad de entre ellos, deducirán el juicio correcto sobre este hadith, por lo que demostrarán que es la verdad procedente de Dios y su mensajero, con pruebas mediante textos extractos del Corán, o lo negarán presentando la prueba con el texto del Corán de que fue inventado falsamente por los hipócritas y que no es procedente de Dios y su mensajero, debido al hecho de que encontraron mucha diferencia entre este hadith inventado y las palabras de Dios en el Gran Corán. Y desde aquí, aquellos a que Dios dio autoridad del conocimiento del Corán, sabrán que este hadith no es procedente de Dios y su mensajero, debido a su contradicción con las palabras de Dios. ¿Y quién tiene una palabra más veredicta que Dios? Pregunta número 5. ¿Cuál es el significado de sus palabras en el mismo versículo? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 83. Respuesta número 5. Se refiere a los musulmanes, que si no hubiera sido por la gracia de Dios y su misericordia, habrían seguido a Satanás, excepto unos pocos creyentes. Y eso se debe a que los judíos fueron capaces de insertar narraciones y hadices falsos en la sunna del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, para que sean en contra del esperado Imam al-Mahdi, para que los musulmanes lo negaran y siguieran a su enemigo el maldito Satanás, que él mismo es el falso Mesías, el anticristo. Y eso porque el esperado Imam al-Mahdi no vino con un libro nuevo, sino con la verdadera declaración explicativa del Corán. Entonces, les aclarará el hadith verdadero del hadith falso, con la referencia de la verdadera declaración explicativa del Corán. Por eso me dirijo a la gente con el Corán, tomándolo como referencia, haciéndoles mirar en él con una mirada de contemplación, como Dios les ordenó que hicieran. Y el esperado Yamani es el mismo, el esperado Imam al-Mahdi, y es la gracia de Dios sobre vosotros, y su misericordia, y el vuestro Salvador. Si no hubiera sido por él, con el permiso de Dios, habríais seguido a Satanás el falso Mesías, oh comunidad de musulmanes, excepto unos pocos creyentes de entre ustedes. Y por eso el esperado Imam al-Mahdi se le da el nombre del Salvador, que significa el Salvador de los musulmanes de la sedición del maldito Satanás, que es el mismo anticristo. Y os hemos explicado por qué se llama el falso Mesías, y eso se debe a que dirá que él es el Mesías Jesús, hijo de María, y dirá que es Dios, aprovechando la primera resurrección y aprovechando la creencia cristiana para mostrar a la gente que los que han incurrido bajo la ira de Dios y los extraviados son en realidad los que están siguiendo la verdad, y que los musulmanes que niegan la divinidad del Hijo de María están en la falsedad. Por eso Dios el Altísimo dijo, dirigiéndose exclusivamente a los musulmanes y no a otros, diciendo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 83. ¿Acaso os quedó claro, oh Hussein ibn Umar, y al resto de los musulmanes, que el falso Mesías es el mismo Iblis, el maldito Satanás? Y eso se debe a que este versículo habla de los hipócritas de entre los judíos, que aparentan tener fe musulmana con el fin de insertar narraciones y hadices de sedición en la sunna profética,
para que les sigan aquellos en cuyos corazones hay una desviación del gran Corán, y para que las crean, y para que las narren a los musulmanes generación tras generación, de manera que tramaron hadices distintos a los que dijo el mensajero de Dios Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia. Y luego encontramos en el mismo versículo que Dios ordena a los creyentes comparar los hadices que causaron un desacuerdo generalizado entre ellos, y luego compararlos con el Corán. Entonces Dios le enseñó la regla de la referencia básica, que lo que sea de estas narraciones que no proviene ni de Dios ni de su mensajero, seguramente, sin dudas o sospechas, encontrarán que entre estas últimas y el decreto del gran Corán una diferencia total. Luego, en el mismo versículo, mencionó al esperado Imam al-Mahdi y al falso Mesías. Y eso está en las palabras de Dios Todopoderoso y en el mismo versículo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 83. Así que síganme, os guiaré por un camino recto, y no sigan al maldito Satanás Iblis, el falso Mesías, que la maldición de Dios caiga sobre él en cada segundo de los años, hasta el día en que la gente se resucite levantando ante Dios el Señor de los mundos. Oh Dios, he transmitido tu mensaje, oh Dios, sé testigo de ello. Así que difundir mi palabra, oh comunidad de los internautas mundiales, y sed de mis embajadores informando en mi nombre, hasta que Dios haga aparecer mi llamada para los mundos, y que la paz de Dios sea con quien sigue al guiador hacia el camino recto de Dios, el Yamani, el esperado Imam al-Mahdi, el califa de Dios sobre los humanos, y el 12º imam de la purificada casa profética, el Imam Nasser Muhammadin el-Yamani.